Voy a compartir pantalla 2, no se preocupen, ya van a ver. Hoy vamos a empezar con el primer tema, ¿no? Que es, vamos a ver, ahorita que cargue nuestras diapositivas, ahí está. ¿Ya ven mi pantalla? ¿Sí? ¿Me dicen por favor para saber? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, sí se ve. Ya. Bien, entonces vamos a ver conceptos básicos de electricidad. ¿Ya? Vamos a ver conceptos básicos de electricidad. ¿Por qué vamos a ver ello? Todos los equipos modernos, en la actualidad, funcionan a base de impulsos eléctricos, ¿no es cierto? Es más, no solamente ello, todo en el universo funciona con impulsos eléctricos. Nuestro cerebro funciona con impulsos electroquímicos. Por ejemplo, o sea, si tú estás expresando un pensamiento, una palabra, y tu cerebro está funcionando, es que hay impulsos electroquímicos que llegan al cerebro y, por ejemplo, vamos a suponer, tú estás mirando tu pantalla ahorita. A tus ojos llega un haz de luz que se refleja en la parte de atrás de tu ojo y eso va a una señal electroeléctrica hasta tu cerebro que recompone esa señal y en tu cerebro se forma la figura que estás viendo en tiempo real. Eso es lo que ocurre más o menos. Pero funciona con impulsos electroquímicos. ¿Quién forma estos impulsos eléctricos? La química de tu cuerpo, o sea, porque tu cuerpo tiene elementos químicos, ¿no? Hay otras formas de generar electricidad. Cuando tú, por ejemplo, frotas un peine sobre una lana o sobre una chompa de lana y luego lo frotas por tu cabeza, tus pelos se paran, ¿no es cierto? Se forma estática. Entonces, como les digo, todo el universo está formado por electricidad. Y los equipos electrónicos no están exentos de lo mismo. ¿Ok? Entonces, nuestro mundo está rodeado de átomos, ¿no? De átomos, ¿no? Antes, hablando de los átomos, cuando se pensaba del elemento, ¿no? O los electrones, ¿no? La electricidad viene de electrones, ¿no? Pero el electrón es una parte de un átomo. Hace unos 100 años o más se pensaba que el átomo era lo más pequeño que había en el universo, que era el punto más indivisible. Pero luego con el tiempo se supo que en el átomo hay protones, electrones que están orbitando y neutrones, ¿no? Que están en el núcleo. O sea que este átomo que se pensaba hace muchos años atrás, que era el punto más pequeño e indivisible que había en el universo, ojo que tú no lo puedes ver ni con una lupa, lo puedes ver un electrón, ese electrón tiene espacio adentro vacío. El 99% del espacio de un electrón es vacío. Y ahora, esos protones, electrones y neutrones a la vez tienen otros elementos mucho más pequeños y entre ellos esos elementos también están orbitando y hay espacios. Por eso, aunque ustedes vean su cuerpo humano es un 90% vacío. O más. Ya, pues, o sea, es un poco difícil de entenderlo, pero con el tiempo, cuando ustedes lean un poco más, se van a dar cuenta. Bien. Entonces acá estamos viendo una diapositiva en la cual nos muestra que todos los equipos modernos ahora, no hablamos de equipos mecánicos, por ejemplo, un equipo mecánico sería, por ejemplo, el molino de mano que usan sus abuelitas o sus madres para hacer las humitas, ¿no es cierto? ¿Quieren humitas? Lo hacen en un molino de mano, ¿no es cierto? Es un elemento mecánico. Ojo, pero un elemento mecánico puede generar electricidad, sí, ¿no? Lo que lo vamos a ver, porque lo podríamos hacer luego. Por ejemplo, si tú pones una rueda, en un río y empieza a girar, ese movimiento giratorio mediante unas bobinas genera electricidad, ¿no? Pero un elemento mecánico que llega a generar electricidad. Pero bueno, acá vemos un esquema que un avión funciona, ¿no es cierto? Obviamente con motores mecánicos que generan, pero todos los elementos de navegación son eléctricos. Una computadora, un vehículo, ¿no? Artefactos de la cocina, un reloj de mesa, una cámara digital, un tren eléctrico, un microondas,
el antiguo teléfono que ustedes ya no han utilizado, ¿no? Entonces todo está formado por la energía eléctrica. Hasta ahí muy bien, ¿cierto? Bien, entonces, habíamos hablado del átomo entonces. ¿Y qué es el átomo? ¿No? Porque escuchamos átomo, pero ¿qué diantres es el átomo, no es cierto? El átomo, sin dice, los electrones, ojo, que es parte del átomo, porque un electrón está acá, miren, ve. Este es un electrón. Miren, aquí lo mismo lo ven en el gráfico. Un electrón. Antes se pensaba que un átomo era un puntito pequeñito, vamos a suponer que el señor está dibujando un puntito chiquito negrito, indivisible, pequeñísimo. Eso es, para ellos era un átomo. Pero luego se descubrió que los átomos tienen espacio y entre ellos están los electrones, ¿no? Y en el núcleo están los protones y los neutrones. Bien, ¿qué nos dice? Que por convención se le ha asignado carga negativa a los electrones. Ellos pueden ser removidos de sus átomos y acumularse en regiones específicas o desplazarse a través de un medio sólido, líquido, gaseoso, siempre que exista una fuerza que los impulse. ¿Ya? Este es un concepto genérico de un átomo. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver formas comunes de electricidad. En primer lugar, para ir entendiendo un poco más. Entre las formas comunes de la electricidad, tenemos la electricidad estática que está en el ambiente. Por ejemplo, cuando hay una tormenta, cuando Jaén se pone nublado y hay relámpagos y truenos, en el ambiente hay una electricidad electrostática que se ha formado, ¿ya? Obviamente el cuerpo no lo siente, pero ahí está. Pero algunas cosas que puedes hacer, algunos experimentos y lo vas a detectar. Después tenemos, por ejemplo, electricidad mecánica. Por ejemplo, ¿cómo se genera electricidad mecánica? Por ejemplo, este dibujo no lo pueden entender. ¿Qué hará? Dirán. Pero acá hay una rueda. Acá hay una rueda. Por ejemplo, vamos a suponer que este cilindro es de agua. Lo calientas a gran temperatura y genera un vapor a presión potente, porque no tienes una salida, por ejemplo. Entonces, esta presión potente entra a unos tubos que empiezan a hacer girar unas palas, y esta paleta hace girar esta rueda, y esta rueda a la vez empieza a hacer girar unas bobinas, que esas empiezan con su giro a generar, valga la redundancia, una carga eléctrica. ¿No? ¿Ya? Entonces, ¿por qué creen que hay ¿cómo se llaman estos? ¿Cómo se llama? Disculpen, se me fue el nombre. Las centrales hidroeléctricas. El agua hace girar ruedas gigantes y estas ruedas generan el dinamismo para generar electricidad, ¿no es cierto? Eso es también las hidroeléctricas, sería el mismo concepto que esta electricidad mecánica. Tenemos la electricidad química. Sí, por ejemplo, las baterías de sus motos o de los autos. En la batería tiene líquidos químicos, que estos elementos químicos generan electricidad química. Y por último tenemos también la electricidad fotovoltaica, ¿no es cierto? Estos paneles solares absorben la luz del sol y la convierten en una señal eléctrica. ¿Ok? ¿Se entiende, no es cierto, señores? Se convierte en una señal eléctrica. A ver, ¿qué más? Entonces, vamos a ver, pasito a pasito, no vamos a ir viendo. ¿Qué nos dice acá? Que tenemos una figurita y nos dice, en primer lugar, circuitos eléctricos. Dice, los circuitos eléctricos se pueden definir como un conjunto de operadores unidos de tal forma que permiten el paso o la circulación de la corriente eléctrica, o sea, los electrones. Cuando hablan de electricidad se habla del paso de electrones, con el objeto de producir algún efecto útil, por ejemplo, que se prenda un foco, que haya calor, que un auto se mueva, que un avión vuele, ¿no es cierto? Que la computadora funcione, entre otras muchas cosas. ¿No? Acá tenemos una figura, esta es una batería, ¿no es cierto? ¿Y qué nos dice? En la figura los circuitos de corriente continua, bueno, después vamos a ver qué es corriente alterna y corriente continua, hoy no. En los circuitos de corriente continua, los electrones circulan del polo negativo
hacia el polo positivo. ¿Ya? Sentido real. Y acá tenemos otro gráfico, dice elementos fundamentales de un circuito eléctrico. ¿No es cierto? Tenemos el acumulador, los conductores que son los cables y el receptor que es el foco. ¿Ya? Por ejemplo, este vendría a ser el acumulador, vendría a ser el esquema gráfico. Miren, este es el acumulador, la batería. Por los polos me doy cuenta, la batería. Los conductores serían el hilo azul y el hilo rojo. Y el receptor en este caso sería este foco, un LED o lo que fuere. ¿Ya? Esta es su esquematización gráfica. Vuelvo a reiterar, esta es su esquematización gráfica de este de acá. ¿Ya? Entonces, en todo circuito eléctrico debe disponer como mínimo de generadores, conductores y receptores. O sea, esos son los elementos mínimos. Un acumulador, un conductor y un receptor. Si no, no hay un circuito eléctrico. ¿Ya? Son elementos imprescindibles, pero no es frecuente que estos elementos se concentren de forma aislada en un circuito. ¿En qué sentido? Ya que la disposición presenta varios inconvenientes, ¿no? Por ejemplo, en el caso del receptor, que en este caso es el foco, se encontrará funcionando continuamente hasta que la pila se gaste o se modifique la instalación. ¿En qué sentido? Que yo desconecte un cable, ¿no? ¿No? Entonces, puede suceder eso, ¿no? Entonces, por otro lado, tanto el circuito anterior como los usuarios que lo utilicen no se encuentran protegidos tampoco, bueno, en este caso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver algunos elementos de un circuito eléctrico. Ya hemos visto algunos. Entonces, ¿hasta ahí se entiende, señores? ¿Jóvenes? Sí, ingeniero. Excelente. Ahí lo vemos grandazo. A ver. Elementos de un circuito eléctrico. A ver. Habíamos hablado de generadores, conductores, ¿no es cierto? Y receptores, pero no habíamos hablado de aislantes, pero vamos a ver este cuadrito que está interesante. Dice elementos de circuito eléctrico y tenemos grupos de elementos, su finalidad y operadores y materiales asociados. Y acá, elementos imprescindibles o fundamentales, y estos son elementos complementarios, ¿ya? Generadores o acumuladores. Suministran la energía eléctrica acumulada. Puede ser una pila o generada por un dínamo, ¿no es cierto? No sé si ustedes han visto antiguas bicicletas que tenían una rueda y acá como una cosita así, que era como una ruedita pequeña, que la rueda cuando gira la grande hace girar esta pequeña, y esto hace que se cargue esto, y gracias a ello, el foquito que iba delante de la bicicleta, tú la podías prender, sin necesidad de batería. O sea, este dínamo se carga. Otra, no sé si alguno de ustedes, en estos últimos años, ha tenido estas tipo linternas de mano, pero que no usan pila ni batería, ni panel solar, pero tiene como una manija que tú la vas presionando, se va soltando la manija, la vas presionando y se la va soltando y se va generando, te das cuenta que se va generando dentro un giro de algo y va generando la energía eléctrica para que prenda el foquito. Eso es un dínamo, ¿ya? Esa es la energía acumulada generada por un dínamo, ¿ya? Entonces tenemos generadores o acumuladores. Luego tenemos los conductores, ¿ya? Los conductores, pues hay algunos que son de aluminio, otros son, ¿no? de cobre, pero el mejor conductor es la plata, ¿ya? A ver, miren, dice conductores, materiales que sirven de unión entre los distintos operadores eléctricos y permiten la circulación de la corriente eléctrica. Fundamentalmente se usan hilos de cobre, ustedes ya conocen eso, ¿no es cierto? Pero también pues, existe un conductor es el aluminio, un conductor es el oro, ¿no es cierto? Otros tipos de metales, ¿no? Y aislantes son materiales que impiden el paso o la derivación de la corriente eléctrica que atraviesa un circuito. Por ejemplo, un aislante que comúnmente se utiliza es el vidrio y la cerámica, ¿no? Luego, los receptores. Puede ser una cámara, puede ser un timbre, puede ser un foco, ¿no? Son todos los operadores que transforman la energía eléctrica en otros tipos de energía útil, energía mecánica como un motor, luminosa como una lámpara o acústica como un timbre, entre otros tipos de elementos. ¿Ya? Ahora, dice, elementos complementarios, elementos de maniobra.
son operadores que sin necesidad de modificar las conexiones de circuito permiten gobernar a voluntad la instalación, ¿no? Por ejemplo, para prender o apagar la luz, o que para que suene el timbre, presionas un botoncito, haces el contacto y luego lo sueltas, ¿no? Y también los elementos de protección. Son elementos que, intercalados en el circuito, tienen por misión proteger las instalaciones. Por ejemplo, los fusibles y a los usuarios o ambos a la vez, ¿no? Un diferencial entre. Bien. Bien, entonces son conceptos básicos de lo que es todo lo que nos requiere la parte de la electricidad. ¿Ya? Muy bien. Al final de la clase les voy a pasar estas diapositivas para que ustedes las puedan tener. A ver, ¿quién me está escribiendo? Porque no puedo, a ver. Leila, ya que estoy en el campo, bla, 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 bla. Bueno, ya después lo veo. Dice, el ingreso, ¿qué dice? Computación segundo, dice. Ingeniero, buen día, permítame el ingreso. O sea, bueno, no sé por qué me ha puesto un joven, permítame el ingreso, porque yo siempre que les creo a ustedes la sesión en el Zoom, siempre dejo la sala abierta para que el que hace clic al vínculo entre, y acá me está poniendo, permítame el ingreso, un joven, no sé por qué, no lo entiendo. Uno que me ha puesto a las 8:14, ¿qué horas son? 8:25, bueno, no, recién lo he leído, pero bueno, no sé. Yo todo el mundo permito el ingreso. A ver, voy a poner la sala está abierta. Está abierta. ¿Cierto, señores? Nunca la cierro. No tienen que estar pidiéndome permiso para entrar, porque siempre está la sala abierta. Bien, ¿qué más nos dice? Magnitudes y unidades eléctricas. Tenemos la carga eléctrica. Dice la carga eléctrica Q, ¿no? Dice la carga eléctrica que expresa la cantidad de electricidad que tiene un cuerpo. Es decir, el exceso o defecto de electrones. Su unidad es el columbio, ¿ya? Entonces, la carga eléctrica, dicho de otra manera, imaginémonos que cada electrón es un pequeño, un hombrecito. Como el número de electrónicos que circula por un conductor, o el número de electrones que circula por un conductor suele ser muy alto, y cada uno tiene una fuerza eléctrica muy pequeñita, estos se agrupan en equipos de trabajo denominados columbos, más o menos así. Y luego tenemos la intensidad. La intensidad, ¿ya? De corriente eléctrica es igual a I, ¿ya? Es la cantidad de carga eléctrica o de electrones que atraviesa la sección de un conductor por unidad de tiempo, ¿no? Y esta es su fórmula, ¿no? De la intensidad en este caso, que es carga eléctrica sobre unidad de tiempo, porque Q es carga eléctrica. La intensidad carga eléctrica sobre unidad de tiempo, dice. Donde la I es la intensidad de corriente que se mide en amperes, ¿ya? Que Q es la carga que atraviesa el conductor y su unidad es el columbo y T es el tiempo que se mide en segundos. ¿Ok? Continuamos con magnitudes y unidades eléctricas. Acá vemos la resistencia. La resistencia R es la mayor o menor dificultad que opone un conductor al paso de la corriente eléctrica. ¿No es cierto? Y acá tenemos una pequeña tabla que ustedes ven quién es el mejor conductor. Si ustedes se dan cuenta, la flecha va hacia arriba, el mejor conductor está en la cima y es la plata. El mejor conductor. Luego sigue el cobre. Con 0.017, el aluminio, el zinc, el hierro puro, el hierro en hilos, el platino, el oro, el níquel, el estaño y el mercurio. Y tenemos también una lista de aislantes, ¿no? El vidrio, la porcelana, el barniz, la madera, el papel y el silicón, ¿no? Entonces un buen conductor, bueno, permite el paso de los electrones, y un mal conductor, pues, simplemente frena el paso de los electrones. Entonces nos dice, la resistencia de un conductor es mayor a la medida que aumenta su resistividad y longitud y disminuye su sección. Entonces la resistencia de un conductor depende de las características del material, ojo, es decir, de su resistividad, así como de la longitud y la sección del conductor.
Pip, 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 pip. Seguimos. Luego vamos a ver la ley de Ohm y ahí vamos a empezar a hacer algunos ejercicios. Se supone que hoy vamos a empezar a ver eso porque ayer era, teníamos 4 horas, pero bueno, ya saben el motivo. Ya. Tenemos, también tenemos el voltaje. El voltaje V es el valor de la fuerza electromotriz o diferencia de potencial expresado en voltios. El voltaje o tensión se mide siempre en 2 puntos de un circuito, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un tester, ¿no es cierto? Agarras un punto A y un punto B para medir el voltaje. El voltio se define como la diferencia de potencial capaz de provocar una corriente de intensidad de 1 ampere en un conductor cuya resistencia es de 1 ohmio. ¿Ya? Bien. Relación entre magnitudes. Y acá tenemos la ley de Ohm, ¿no? OHM, pero se dice Ohm, ¿no es cierto? Así como la colonia. Colonia Ohm viene de ohmios. Bien, entonces a principios del siglo XIX, estamos en el siglo XXI, o sea, en el 1800 se está hablando. A principios de 1800, George Simon Ohm descubrió que en los circuitos eléctricos la intensidad, la resistencia y la tensión se relacionan según una ley, por eso esta ley se le llama la ley de Ohm. En esta figura, puedes comprobar que en función del vértice por el que estés mirando, ¿no es cierto? Sabrás la fórmula, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá. El voltaje es resistencia por intensidad. Pero si hablamos si quieres sacar la fórmula de resistencia es igual a voltaje entre intensidad, y cuando quieres sacar intensidad es voltaje entre resistencia, ¿no? La intensidad, la tensión y la resistencia. O sea, pero si tú puedes intercambiar la fórmula. Si tú quieres saber la tensión, es voltaje, mira, si tú quieres saber, o sea, el voltaje, perdón, simplemente es intensidad, y esto lo subes acá arriba por resistencia. Simplemente es despejar la fórmula. O sea, si esta imagen no existiera ahorita, y tuvieran esta fórmula, pero yo quiero el voltaje, simplemente despejando sería resistencia por intensidad. Si yo quisiera la resistencia, sería voltaje sobre intensidad, ¿no? Simplemente intercalando las posiciones de esta fórmula. A ver. Se va a cortar en un momento. Voy a tomar la lista y luego les voy a decir qué vamos a hacer acá. Ya, voy a tomar un ratito la lista. Un ratito, vamos a tomar la lista para ver cuántos hay. Aquí, ¿dónde está mi archivo? ¿Dónde he puesto la lista? Acá creo. A ver, un ratito la voy a poner encima para tomar la lista y ver quiénes faltan, ¿ya? Lo voy a grabar. No lo he grabado. En 2021-2. Reparación de equipos de cómputo. Acá lo voy a poner como... a ver. Reparación de equipos de cómputo. Lista. Ya está. Bueno, a todos les he puesto asistencia ayer porque yo no podía estar presente. Pero hoy sí, vamos a ver. A ver un ratito. Tengo 29 en sala, así que empezamos con el señor o la señorita. A ver, voy a poner esto acá al costado para ver. Ahora sí. Ya. A ver, empezamos con Aguirre Minchán Luis David. ¿Se encuentra? Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, gracias. La señorita Reina del Salón. Presente, ingeniero. Ahí está la reina. Leo Vegildo. Presente, ingeniero. Muy bien, señor. Leonela. Geraldine Leonela. Bueno, no está. Mayerly Correa González. Presente. José Miguel Delgado Flores.
José Miki. Tampoco está José Miki. Clarileni Gloria. Presente, ingeniero. Gracias. Fátima Clarita. Presente. Manuel Eduardo Erazo. Presente, ingeniero. José Fernández. José. José. Héctor Flores. Héctor Flores. Luis Fernando Flores. Luis Fernando. Tampoco. Gabriela Greich. Uy, uy, uy. Luis Hernández Abad. Presente. Jimerson Reuser Huanca Soberón. Jimerson. Jiménez Hurtado, Juan Pablo Fabricio. Juan Pablo Fabricio. Presente, ingeniero. Elian Carp. Presente, ingeniero. Ahí está Elian Carp. Jorvis. ¿Lleva Jorvis o no lleva Jorvis esta vez el curso? Creo que no. Creo que este curso no lo lleva Jorvis. Ya después lo borro. Mesa. Liliana. Presente. Arnold Schwarzenegger Smith. Presente, ingeniero. Ahí está. Rosemary Neira. Presente, ingeniero. Bueno, Buenos días. Eduard Pérez. Eduard Pérez. ¿Dónde está? Yali Enit, Quintana Deza. Yali. Bueno. Luis Miguel, o Luis Ángel, perdón, Quintos. Ahí Presente, está. ingeniero. Buenos días. Buenos días. Elean. Ingeniero, buenos días. Yali Quintana, presente. Está desayunando, Quintana, creo. Y ni siquiera se invita a su pollito frito. Cha. No, no se preocupe, ingeniero, le voy a guardar los huesitos. Uy, me has visto cara de can, a mí, cara de perrito. Elian Naomi Ramírez. Elian. Sí, de verlo a Toledo, no está, a ver. Elian no está. Cintia Medalí Rin Salalangui. Cintia Medalí. Ahí la veo, pero no me contesta. A ver. Anaí Rojas. Ahí la veo arriba también. Presente, ingeniero. Gracias. Karina Paola Rojas Tineo. presente. Ya. Didín Albert Salazar Mío. Presente, ingeniero. Ahí estamos. Benjamín Alexander Saldaña Carranza. Benjamín. ¿No está Benjamín? James Jair Santa Cruz Hurtado. James. Bueno, ya me darán la lista. Santos Ticliahuanca. ¿Ticlia o Ticliahuanca era? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Santos Ticliahuanca? No. Presente. ¿No está bien tu apellido? No. ¿Cómo es? A ver, para corregirlo. Con Q. Q-U-L-L. Ticlia. Ujú. Ticlia. Así, ¿no? Borro la I. Así, Ticliahuanca. Sí. Suena más bonito que todavía que Ticliahuanca, la verdad. Ticliahuanca. Ustedes saben que muchos apellidos
que son de origen quechua se castellanizaron y no suenan como deben ser. O sea, el tuyo todavía suena como un apellido y son bonitos. Muchos apellidos se han castellanizado porque cuando llegaron los españoles los cambiaron porque no los podían pronunciar. Y fregaron muchos apellidos, ¿no? Pero bueno. A ver, Silva Montoya Yesuo. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Erika Yasmín Vargas Flores. Por cierto, mi apellido Lobatón con B chica no es de acá del norte, sino del sur, mi papá es cusqueño. A ver, ¿Erika Yasmín se encuentra? No. Señorita, si es que no me he percatado, si es que en el registro, en el registro aparece Ticliahuanca. Sería bueno que cuando vayas al instituto te acerques donde la señorita Carmen y le preguntes cómo están escritos tu segundo apellido, para que cuando termines la carrera no tengas problemas, ¿ya? Sí, ingeniero, sí. Cuando me fui a matricularme, a reactivar mi matrícula, me fui para que lo acomoden mi apellido y así ya lo hicieron. Ah, excelente. Entonces cuando nos den las listas debe aparecer Ticliahuanca. Lo que tenemos problemas nosotros, los de la costa y los del norte, es no poder pronunciar la eye. O sea, nosotros decimos la eye como ye, eye. Pero en el Cusco, en el Puno, dicen, o sea, yo no puedo pronunciarlo, pero dicen tiquilla, ya, lo dicen como tiene que ser el sonido de una L. Nosotros no podemos. Tú dices, inclusive tú mismo dices tiquilla, pero es tiquilla. O sea, la doble L se pronuncia distinto. Pero bueno.